Me quedé paralizada cuando la amante de mi marido levantó su mano y me dio una bofetada en plena cara. Ahí mismo, en el pasillo del juzgado. Todos jadearon. Mi cruel suegra se rió. Mi marido miró hacia otro lado. Pensaban que yo era solo una esposa débil y cazafortunas. Pero lo que pasó después, nadie lo vio venir. Cuando entré en esa sala del tribunal y me senté en la silla del juez, sus caras se pusieron blancas del shock. Nadie conocía mi verdadera identidad. Esta es la historia de venganza más dramática que vas a escuchar hoy. Quédate hasta el final porque los giros te van a dejar sin palabras. Si te encantan las historias de justicia impactantes, dale me gusta ahora mismo y suscríbete. Créeme, no te puedes perder ni un solo segundo. Mi nombre es Magnolia y esta historia no comienza con traición, sino con amor. Amor real, puro, inocente. Conocí a Brandon en la universidad, y desde el primer momento en que lo vi en aquella biblioteca llena de gente, supe que mi vida nunca sería la misma. Él no era como los otros chicos ricos del campus que alardeaban de su dinero y privilegios. Brandon era diferente. Era amable, humilde, y tenía esa manera hermosa de hacer que todos a su alrededor se sintieran vistos y valorados. Nos enamoramos despacio, como hojas de otoño cayendo al suelo. Las sesiones de estudio nocturnas se convirtieron en largos paseos bajo las estrellas. Las citas para tomar café se transformaron en sueños sobre nuestro futuro. Él me tomaba la mano y me prometía que nada se interpondría entre nosotros. Le creí. Dios, como le creí. Lo que Brandon no sabía, lo que nadie sabía excepto su difunto padre, era que yo no era solo otra estudiante universitaria tratando de encontrar su camino en el mundo. Para cuando conocí a Brandon, ya había terminado la carrera de Derecho. Había aprobado el examen de la abogacía con honores. Era una jueza cualificada, una de las más jóvenes del estado en lograr esa posición. Pero cuando me enamoré de Brandon, tomé una decisión. Decidí alejarme de mi carrera, ocultar mi identidad, ser solo su esposa. Ya sé lo que estás pensando. ¿Por qué cualquier mujer renunciaría a una posición tan poderosa? La verdad es que vi cómo el mundo trataba a las mujeres poderosas. Vi cómo los hombres se sentían intimidados, cómo las relaciones se desmoronaban bajo el peso de la ambición y el éxito. Quería que nuestro amor fuera puro, sin complicaciones. Así que usé ropa sencilla, actué como ama de casa, y dejé que el mundo pensara que yo era solo la esposa bonita y callada de Brandon. Solo su padre conocía la verdad, y prometió guardar mi secreto. Nos casamos en una ceremonia pequeña contra los deseos de su familia. Esa debería haber sido mi primera señal de advertencia. La madre de Brandon, Diane, me despreciaba desde el momento en que nos conocimos. Me miraba como si fuera suciedad en la suela de sus zapatos caros. En nuestra primera cena familiar, ni siquiera intentó ocultar su disgusto. Me presentó a sus amigas como el pequeño error de Brandon y se rió cuando vio el dolor en mis ojos. Me llamó cazafortunas, basura, una don nadie que había atrapado a su precioso hijo por su dinero. El padre de Brandon, Harold, no era mejor. Era frío, calculador y despiadado. Se negaba a reconocerme en los eventos empresariales de la familia. Desfilaba mujeres ricas y sofisticadas frente a Brandon, mujeres de buenas familias con la crianza adecuada. Dejó claro que nunca sería suficientemente buena para su hijo, que era una vergüenza para su legado. Pero lo soporté todo. Sonreí a través de los insultos, permanecí en silencio durante las humillaciones, y me aferré a la mano de Brandon en cada tormenta. Porque lo amaba, porque creía que nuestro amor era más fuerte que su odio. Qué ingenua fui. Durante los primeros 3 años, Brandon me defendió. Se enfrentó a sus padres, les dijo que yo era su elección y que necesitaban respetarla. Pero lentamente, como veneno filtrándose en el agua, sus palabras comenzaron a funcionar. Podía verlo en sus ojos. La forma en que empezó a mirarme, la duda se instaló. Las preguntas se formaron. ¿Realmente estaba con él por amor? ¿Lo había atrapado? ¿Era suficientemente buena? Entonces Diane y Harold hicieron su movimiento más estratégico. Contrataron a Cassandra. Cassandra era todo lo que querían para Brandon. Venía de la riqueza, tenía las conexiones adecuadas, usaba ropa de diseñador sin esfuerzo y hablaba varios idiomas. Era sofisticada, encantadora y hermosa de esa manera pulida de portada de revista. La contrataron como secretaria ejecutiva de Brandon. Pero yo conocía la verdad. Ella era su reemplazo para mí. Diane ni siquiera intentó ocultar sus intenciones. Invitaba a Cassandra a las cenas familiares y la sentaba junto a Brandon. Elogiaba a Cassandra interminablemente frente a mí,
preguntando por qué yo no podía ser más como ella, más refinada, más digna. Harold organizaba viajes de negocios que requerían que Brandon y Cassandra viajaran juntos, siempre encontrando excusas de por qué yo no podía acompañarlos. Vi mi matrimonio deteriorarse día a día. Brandon se volvió distante. Dejó de llegar temprano a casa. Dejó de mirarme como solía hacerlo, con esa calidez y ternura que una vez me hizo sentir como la persona más importante en su mundo. Intenté todo para salvarnos. Cociné sus comidas favoritas, planeé veladas románticas, traté de hablar con él sobre lo que estaba pasando, pero era como intentar sostener agua en mis manos. Se estaba escapando, y no podía detenerlo. Entonces llegó la noche que destrozó todo. Fui a la mansión familiar para sorprender a Brandon en su cumpleaños. Caminé por el gran pasillo llevando un pastel casero que había pasado horas decorando, y allí en el estudio, los vi. Brandon tenía a Cassandra presionada contra la estantería, besándola con una pasión que no había visto en meses. Mis manos se entumecieron. El pastel se estrelló contra el suelo. Pero lo que me rompió no fue solo la vista de ellos juntos. Fue el rostro que vi en el reflejo de la ventana. Diane estaba parada en la puerta detrás de mí, observando toda la escena con una sonrisa satisfecha en su cara. Esto no fue un accidente. Esto fue orquestado. Este fue su plan desde el principio. Brandon se apartó de Cassandra, su rostro era una mezcla de culpa y confusión. Pero no corrió hacia mí. No se disculpó. Solo se quedó ahí parado, y pude ver en sus ojos que el hombre con el que me casé se había ido. El veneno había hecho su trabajo. Mi esposo, mi amor, mi todo se había convertido en un extraño. La semana siguiente, Brandon solicitó el divorcio. Sus abogados fueron agresivos y brutales, ofreciéndome un acuerdo mínimo que era insultante considerando nuestros 8 años de matrimonio. Pero lo tomé todo en silencio. Contraté a un abogado simple, interpreté el papel de la esposa derrotada, y les dejé pensar que habían ganado porque tenía un plan propio. Lo que no sabían era que había estado documentando todo. Cada comentario cruel de Diane, cada movimiento manipulador de Harold, cada pieza de evidencia que mostraba que Cassandra no era solo una amante, sino que estaba malversando dinero de la empresa de Brandon. Había estado reuniendo pruebas durante meses, observando, esperando, preparándome para el momento adecuado para atacar. La audiencia de divorcio estaba programada para un jueves por la mañana. Me desperté ese día sintiéndome extrañamente calmada, como un soldado antes de la batalla. Me puse un vestido gris simple, sin joyas, maquillaje mínimo. Quería lucir exactamente como esperaban que luciera, pequeña, derrotada, olvidable. Cuando llegué al juzgado, todos estaban allí. Diane llevaba un costoso traje pantalón blanco goteando perlas. Harold estaba a su lado con su corbata borgoña a medida, luciendo como si fuera dueño del mundo. Cassandra también estaba allí, usando un vestido de diseñador que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, cubierta de diamantes que Brandon claramente le había comprado. Y Brandon estaba en el medio de ellos, luciendo incómodo pero resignado, como una marioneta cuyas cuerdas habían sido tiradas demasiado fuerte durante demasiado tiempo. Me miraron con tal desprecio, tal superioridad. Diane le susurró algo a Harold, y ambos se rieron. Cassandra enlazó su brazo con el de Brandon de manera posesiva, asegurándose de que yo viera. Podía sentir docenas de ojos sobre mí, gente compadeciéndome, juzgándome, viéndome como solo otra mujer que había perdido todo. Durante el receso antes de la audiencia, caminé al baño. Necesitaba un momento para centrarme, para prepararme para lo que estaba a punto de suceder. Pero me siguieron. Cassandra, Diane y Harold me acorralaron en el pasillo fuera de la sala del tribunal. La gente pasaba, pero nadie intervino. Nadie quería involucrarse en el drama de otra persona. Cassandra dio un paso adelante primero, su voz goteando veneno. Nunca lo mereciste. Sabes que Brandon necesita a alguien a su nivel, alguien que pueda igualar su sofisticación y clase. Siempre estuviste por debajo de él. Diane se unió, su voz lo suficientemente alta como para que todos cerca escucharan. Finalmente nos estamos deshaciendo de ti. Atrapaste a mi hijo, cazafortunas. Pero ahora te vas a ir sin nada. Nunca fuiste parte de esta familia. Nunca fuiste lo suficientemente buena. Harold cruzó sus brazos y me miró con puro disgusto. Siempre fuiste solo una sanguijuela alimentándose del éxito de mi hijo. Mujeres como tú me enferman. No tienes dignidad, ni crianza, ni valor. Me quedé ahí en silencio. No me defendí. No discutí. Solo los miré con ojos calmados y firmes.
Y ese silencio pareció enfurecer a Cassandra aún más. «Di algo», me gritó. «Deja de actuar como si fueras tan inocente. Eres patética. Brandon me ama ahora. Se va a casar conmigo. No eres nada. Nada». Y entonces sucedió. La mano de Cassandra voló por el aire y conectó con mi mejilla con un crack que resonó por el pasillo. La bofetada fue tan fuerte que mi cabeza se movió hacia un lado. El dolor explotó en mi cara. Podía saborear la sangre donde me había mordido el labio. El pasillo quedó completamente en silencio. Todos se congelaron. Las cámaras de seguridad arriba capturaron cada segundo. ¿Y sabes qué hizo Brandon? Giró su cara hacia otro lado. El hombre que una vez prometió protegerme, que juró estar a mi lado en todo, miró hacia otro lado mientras otra mujer me golpeaba en público. Pero Diane se rió. Una risa cruel y triunfante que mostró exactamente qué tipo de persona realmente era. Lentamente giré mi cara de vuelta para mirarlos. Toqué mi mejilla donde la huella de la mano de Cassandra estaba ardiendo en rojo. Y sonreí. No una sonrisa derrotada, sino una conocedora. Una sonrisa que decía, no tienen idea de lo que está a punto de suceder. La voz del alguacil resonó por el pasillo. Todos de pie. La corte está ahora en sesión. Por favor, entren a la sala del tribunal. Todos entramos en fila. Diane y Harold se sentaron en la primera fila, susurrando confiadamente entre ellos. Cassandra se sentó a su lado, todavía brillando con la satisfacción de haberme humillado. Brandon se sentó con sus abogados, sus hombros tensos, su rostro ilegible. Pasé junto a todos ellos y me paré cerca de la parte trasera, sola. La sala del tribunal estaba llena. Este era un divorcio de alto perfil que involucraba a un multimillonario, así que naturalmente, la gente estaba interesada. Los reporteros de alguna manera se habían enterado. Todos esperaban ver a la humilde esposa perderlo todo. El alguacil llamó de nuevo. Todos de pie para el honorable juez. Todos se pusieron de pie. El estrado del juez estaba vacío. La puerta de las cámaras permanecía cerrada. La gente comenzó a murmurar, confundida. Los abogados se miraron entre sí, inseguros. Pasaron los minutos. La tensión en la sala creció. Entonces la puerta de la cámara se abrió. Yo salí. Caminé junto a la galería, junto a los abogados de Brandon, junto a su familia en Sock. Mi simple vestido gris había sido reemplazado por la toga negra oficial de un juez. Mi cabello estaba recogido profesionalmente. Me llevaba con la autoridad y dignidad de alguien que había pasado una década sirviendo a la justicia. Subí los escalones al estrado del juez. Me senté en la silla del juez, y miré a la sala del tribunal llena de gente cuyas caras se habían puesto completamente blancas del shock. El silencio era ensordecedor. Podrías haber oído caer un alfiler. La boca de Brandon estaba colgando abierta, sus ojos amplios con incredulidad. Cassandra parecía haber visto un fantasma, todo el color drenado de su cara. Harold agarró el apoyabrazos de su asiento, sus nudillos poniéndose blancos. ¿Y Diane? Diane tropezó hacia atrás en su asiento, su mano agarrando su pecho. Dejé que el silencio colgara en el aire por un largo momento. Entonces hablé, mi voz calmada, clara y poderosa. Esta corte está ahora en sesión. Soy la jueza Magnolia Hart y he estado presidiendo el tribunal de familia en este distrito durante 10 años. Se desató el pandemonio. Diane saltó de su asiento. Esto es imposible. Esto es ilegal. Ella no puede hacer esto. Conflicto de intereses. Alguien detenga esto. Calmadamente levanté mi mano y mi alguacil avanzó. Señora Diane, se sentará y permanecerá callada o será removida de esta sala del tribunal por desacato. Se sentó, temblando de rabia e incredulidad. Brandon finalmente encontró su voz. Magnolia, eres jueza. Has sido jueza todo este tiempo. No entiendo. No entiendo. Lo miré, y por primera vez en meses, le dejé ver a la verdadera yo. La mujer fuerte y poderosa que había ocultado durante tanto tiempo. Sí, Brandon. He sido jueza durante 10 años. Terminé la facultad de Derecho antes de conocerte. Aprobé el examen de la abogacía en lo más alto de mi clase y fui nombrada al estrado cuando tenía 28 años. Tu padre lo sabía. Él era el único que sabía porque le pedí que guardara mi secreto. ¿Pero por qué? La voz de Brandon se quebró. ¿Por qué ocultarías esto? Porque te amaba, dije simplemente. Quería que nuestro matrimonio fuera sobre nosotros, no sobre poder o posición o quien ganaba más dinero. Quería que me amaras por mí, no porque tuviera una carrera impresionante. Tomé una licencia del estrado para ser tu esposa.
Sacrifiqué mi carrera, mi identidad, todo por lo que había trabajado porque creía en nuestro amor. Las lágrimas corrían por el rostro de Brandon ahora. La realización de lo que había tirado estaba escrita en toda su cara. Continué, mi voz más fuerte ahora. Sin embargo, quiero dejar algo claro. No voy a presidir este caso de divorcio. Eso sería de hecho un conflicto de intereses. La jueza Eleanor manejará los procedimientos, pero estoy aquí hoy en mi capacidad como jueza porque hay otros asuntos que necesitan ser abordados. Asentí a mi alguacil y comenzó a distribuir documentos a todos en la sala del tribunal. Mientras todos ustedes estaban tan ocupados destruyéndome, humillándome y tratándome como si no fuera nada, yo estaba haciendo lo que los jueces hacen mejor. Estaba reuniendo evidencia. La cara de Diane pasó de roja a pálida cuando miró los documentos. Señora Diane, estos documentos muestran que usted fabricó fotografías afirmando que yo tenía una aventura. Contrató a alguien para hacer fotomontajes de imágenes mías con mi colega de la Facultad de Derecho para hacer parecer que le estaba siendo infiel a su hijo. Admitió esto en una conversación con Harold que fue grabada en su propia casa. Reproduje el audio. La voz de Diane salió cristalina. Una vez que le mostremos esas fotos falsas, comenzará a dudar de ella. Luego traemos a Cassandra y ella se habrá ido en un año. La voz de Harold respondió. Bien. Finalmente tendremos control sobre él y la empresa nuevamente. La sala del tribunal jadeó. La cabeza de Brandon cayó en sus manos. Señor Harold, continué, usted amenazó a su hijo múltiples veces, diciéndole que lo removería de la empresa y lo cortaría financieramente si no se divorciaba de mí. Manipuló acuerdos comerciales para hacerme quedar mal a sus ojos. Destruyó sistemáticamente nuestro matrimonio para su propio beneficio. Más audio se reprodujo, más evidencia condenatoria. Harold se desplomó en su asiento, sabiendo que estaba acabado. Entonces dirigí mi atención a Cassandra, quien ahora estaba temblando. Señorita Cassandra, usted no solo estaba teniendo una aventura con un hombre casado. Estaba malversando dinero de la empresa de Brandon. Durante los últimos 2 años, ha robado casi $3 millones a través de cuentas de proveedores falsos y reportes de gastos falsificados. No solo estaba tras el corazón de Brandon, estaba tras su dinero. La cara de Cassandra se derrumbó. No, eso no es. Yo lo amaba. Realmente lo amaba. Reproduje una grabación más. La voz de Cassandra hablando con Diane. No amo a Brandon. ¿Estás bromeando? Pero vale miles de millones. Y una vez que sea su esposa, tendré acceso a todo. Lo dividimos en 3 partes tal como planeamos. Brandon miró a Cassandra con tal traición, tal dolor. Todo lo que pensaba que sabía era una mentira. Y finalmente, dije, mirando directamente a Cassandra, está el asunto de lo que sucedió hace 30 minutos en el pasillo. Usted me agredió físicamente en un juzgado frente a testigos y fue capturado en cámaras de seguridad. Eso es agresión y golpes, y sucedió en un edificio gubernamental. Las imágenes de seguridad se reprodujeron en las pantallas de la sala del tribunal. Todos vieron cómo Cassandra me abofeteó, cómo Diane se rió, cómo Brandon se volteó. Me levanté del estrado del juez y bajé. Como dije, no voy a presidir el divorcio. Pero estoy presentando cargos contra la señorita Cassandra por agresión, y estoy enviando esta evidencia a la oficina del fiscal del distrito para investigación sobre los cargos de fraude y malversación contra ustedes 3. La jueza Eleanor entró por la puerta lateral. Era una mujer severa de 60 años, conocida por su justicia y su intolerancia a la manipulación. Le entregué todos los archivos y tomé mi asiento en la parte trasera de la sala del tribunal. Ahora yo era solo Magnolia nuevamente, observando cómo la justicia finalmente se desarrollaba. La jueza Eleanor revisó la evidencia rápidamente. Su rostro se endureció con cada página. Finalmente, levantó la vista. Basándose en la evidencia presentada, esta corte encuentra que la señora Magnolia fue sometida a abuso sistemático, manipulación y agresión. El divorcio procederá, pero los términos del acuerdo se revisan por la presente. A la señora Magnolia se le otorga el 70% de todos los activos matrimoniales, incluyendo propiedades, inversiones y participaciones comerciales. Señor Brandon, su acuerdo prenupcial es nulo debido al fraude por parte de los miembros de su familia. Brandon no discutió. Solo asintió. Roto. Además, continuó la jueza Eleanor, señorita Cassandra, queda bajo custodia por cargos de malversación y agresión. Alguacil, llévela bajo custodia. Cassandra gritó cuando los alguaciles se acercaron a ella. Brandon, ayúdame. Diles que no es verdad.
Me amas. ¿Recuerdas? Dijiste que me amabas. Brandon ni siquiera la miró. Señor Harold y señora Diane, ambos están bajo investigación por conspiración para cometer fraude. Se están emitiendo órdenes de restricción en su contra, impidiéndoles contactar a la señora Magnolia. Esta corte está levantada. El martillo golpeó y terminó. Diane fue escoltada, gritando sobre abogados y justicia. Harold la siguió en silencio, su imperio desmoronándose a su alrededor. Cassandra fue llevada esposada, todavía llorando y gritando. Los reporteros se apresuraron a presentar sus historias. Los espectadores susurraban y miraban, y Brandon se sentó solo en la sala del tribunal que se vaciaba. Recogí mis cosas y me preparé para irme, pero él se levantó y caminó hacia mí. Su rostro estaba destrozado, lágrimas corriendo por sus mejillas. Magnolia, yo ni siquiera sé qué decir. ¿Qué he hecho? Miré al hombre que una vez amé más que nada en el mundo. Elegiste creer su veneno en lugar de confiar en nuestro amor. Viste a otra mujer abofetearme y no hiciste nada. Tiraste 8 años por personas que solo querían usarte. Lo sé, susurró. Fui débil. Fui estúpido. Se metieron en mi cabeza y los dejé. Pero te amaba. Todavía te amo. Por favor, ¿no hay alguna manera? No, dije firmemente. El hombre que amaba nunca habría dejado que las cosas llegaran tan lejos. Ese hombre murió el día que decidiste que la opinión de todos los demás importaba más que nuestro matrimonio. Lo di todo por ti, Brandon. Mi carrera, mi identidad, mi poder, y tú me abandonaste por nada. Lo siento tanto, sollozó. Lo siento mucho. Sé que lo sientes, dije en voz baja. Pero lo siento no deshace el daño. Lo siento no borra la humillación. Lo siento no trae de vuelta a la mujer que creía en cuentos de hadas y amor verdadero. Caminé hacia la puerta, mis tacones resonando en la sala del tribunal vacía. Magnolia, me llamó. Por favor dime qué puedo hacer. Dime cómo arreglar esto. Me detuve en la puerta y lo miré una última vez. Puedes dejarme ir. Puedes dejarme ser la persona que siempre estuve destinada a ser. Y puedes aprender que el amor sin respeto no es nada en absoluto. Entonces salí de ese juzgado con la cabeza en alto, dejando atrás las cenizas de quien solía ser. Han pasado 6 meses desde ese día. Regresé a mi posición en el estrado a tiempo completo, y nunca me he sentido más viva, más yo misma, más poderosa. Me especializo en tribunal de familia, protegiendo a mujeres y niños de exactamente el tipo de manipulación y abuso que soporté. Mi historia se volvió viral, la jueza que ocultó su identidad por amor y la reclamó a través de la justicia. He sido invitada a hablar en facultades de derecho, conferencias de mujeres y grupos de defensa. Brandon lo perdió todo. Su empresa sufrió pérdidas masivas cuando la investigación de fraude reveló años de mala gestión por parte de sus padres. Cassandra está cumpliendo una sentencia de 5 años por malversación. Diane y Harold enfrentan múltiples cargos criminales y han sido marginados de sus círculos sociales. Su imperio de crueldad colapsó. Brandon intentó comunicarse varias veces. Cartas, flores, mensajes a través de amigos mutuos. Cada vez los envié de vuelta sin abrir. Algunos puentes una vez quemados nunca pueden ser reconstruidos. No voy a mentir y decir que no pienso en él. A veces lo hago. Pienso en el chico que conocí en esa biblioteca. El de ojos amables y manos gentiles. Pero ese chico se fue, reemplazado por un hombre que aprendió la lección más dura de su vida demasiado tarde. La gente me pregunta si me arrepiento de haber ocultado mi carrera, si me arrepiento de haberlo amado tan completamente. La verdad, no me arrepiento del amor. Me arrepiento de que él no fuera lo suficientemente fuerte para protegerlo. Pero no me arrepiento del viaje porque me llevó de vuelta a mí misma. Esa bofetada que Cassandra me dio en el pasillo del juzgado fue la llamada de atención que no sabía que necesitaba. Fue el empujón final que me obligó a dejar de ocultarme, a dejar de hacerme más pequeña para personas que nunca apreciarían el sacrificio. Esa bofetada fue el comienzo de recuperar cada pedazo de mí misma que había regalado. Soy la jueza Magnolia Hart. Soy poderosa. Soy respetada. Soy completa. Y nunca más volveré a ocultar quién soy por nadie. Pensaron que era débil. Pensaron que no era nada. Pero yo siempre fui la que sostenía el martillo.